Y muchas veces ni siquiera escuchamos esa necesidad de comer esos alimentos porque no tenemos ganas de cocinarnos, que nos es más fácil comprar algo que abrimos un paquete y listo, y lo que no estamos comiendo algo que nos va a traer un alimento verdadero. Solté el control de lo que como. Hoy te voy a compartir un aprendizaje que ya vengo hace bastante tiempo masticando, pero con el tema de la comida y lo que hablamos el otro día de lo que es la alimentación vegetariana. Directamente empecé como a escuchar mi cuerpo, a escuchar lo que mi intuición o mi sabiduría también es como, bueno, bajar un cambio y decir qué es lo que voy a comer, por qué lo voy a comer y principalmente comerlo de forma lenta, con mucha conciencia y con mucha calma, sin distracciones y también teniendo mucha conciencia de que cuando estoy comiendo tengo que estar en un momento de tranquilidad. En ningún momento yo creo que las personas tienen que comer carne o dejar de comer carne, sino que cada uno tiene que escuchar su cuerpo y lo que le está pidiendo de alimento como nutrición. Entonces, no dejar de comer algo por regla estricta y privándote y queriendo como cumplir una ley, sino como decir, no lo voy a comer porque siento que necesito más vegetales. Por ejemplo, cuando tenés más ganas de comer vegetales o más ganas de comer verduras, cosas crudas, y muchas veces ni siquiera escuchamos ese llamado, esa necesidad de comer esos alimentos porque no tenemos ganas de cocinarnos, porque nos es más fácil comprar algo que abrimos un paquete y listo y lo comemos así. Entonces no estamos ni siquiera nutriéndonos realmente porque no estamos comiendo algo que nos va a traer un alimento verdadero. Entonces hablé con Noé acerca de lo que le conté acerca del vegetarianismo y un poquito investigando en la Biblia lo que dice es como que antes, en el antiguo tiempo, antes de la llegada de Jesús, como que nosotros, la humanidad estaba con el pecado original y estaba esperando a que llegara nuestro Salvador, porque allá en el paraíso había sucedido la desobediencia primera de Adán y Eva. Entonces había ciertos animales que eran impuros y ciertas cosas que no podíamos comer, que no estaban permitidas para poder comer. Después pasa un tiempo y en algún momento en la Biblia explica que como que se santifican todos los animales. Bueno, con la llegada de Jesús, él hace en un versículo, explica muy bien algo muy poderoso que es que no contamina al hombre lo que entra por su boca, sino lo que sale de ella. Y esto es re poderoso porque sirve para todo, digamos, porque muchas veces decimos me cayó mal cuando como algo y me cae mal y estamos realmente culpando a la comida que comimos y no nos damos cuenta de que lo que está contaminándonos es lo que sale de nuestra boca, porque lo que sale de nuestra boca refleja lo que tenemos en nuestro corazón. ¿Y qué tenemos en nuestro corazón? Podemos tener a la voz de Dios o a la voz del enemigo, haciéndonos pensar y decir y actuar totalmente en contra de la voluntad que Dios quiere para nosotros. Entonces, el versículo en Mateo 15 dice: Jesús enseña acerca de la pureza interior. Y esto también habla un poco de lo que a él no le gustaba, lo que pasó con los fariseos, que muchas veces muchos de nosotros nos hemos alejado de Dios o de Jesús porque estamos en contra de la iglesia. Y Jesús denunciaba de alguna manera las inconsistencias que muchas religiones hicieron con la palabra de Dios. Entonces, él en ese sentido estaba de acuerdo con lo que yo pienso o con lo que muchos de nosotros pensamos, que seguramente vos también, que es que algunas iglesias han hecho, digamos, atrocidades en el nombre de Dios y que no tenía nada que ver con Dios. Pero eso nos ha alejado también de Jesús y Jesús quiere tener una relación con nosotros y mostrarnos cuál es la verdadera palabra de Dios para que nosotros no sea ir a una iglesia un domingo y decir creo en Dios. Porque ¿cómo puedes creer en Dios si ni siquiera sabes exactamente cuál es la palabra de Dios y cómo la aplico en mi día a día? ¿Cómo permanezco en Dios en mi día, acá, en mi casa, en mi vida, en mis relaciones?
en los problemas que se me presentan. Entonces, eh, acá está explicando un poco cómo Jesús como que no le gustaba lo que hacían los fariseos, porque como que creaban propias leyes humanas que encima se contradecían con la palabra de Dios. En ese momento algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús y preguntaron: ¿por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición? No respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Jesús les respondió: ¿y por qué ustedes, por sus tradiciones, violan los mandamientos directos de Dios? Por ejemplo, Dios dice: honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Acá hay un paréntesis que uno por ahí piensa, te va a condenar a muerte, y acá hay que tener como la apertura, los oídos espirituales y darnos cuenta de que lo que nos está hablando, primero, no es que Dios te va a matar, que Dios te va a condenar, que Dios te va a castigar, sino que dice, tendrá que morir. ¿Y cómo es esa muerte? Si Dios está en el espíritu, entonces yo entiendo como que cuando pasa esto, tendrá que morir espiritualmente. ¿Cuántas personas podés conocer o también podés haber pasado vos por tu propia experiencia de haber estado deshonrando a tu padre y a tu madre y hablar irrespetuosamente de tu padre y de tu madre y sentir que hay un sustento que falta? Porque esa vida que tenemos acá proviene de ellos y son como nuestro sustento, como nuestros antecesores. Entonces, somos como parte de su herencia. Entonces, tendrás que morir. Yo entiendo, no que Dios nos va a matar o nos va a castigar, sino que realmente tendrá que morir espiritualmente. Hasta en tanto y en cuanto nos vayamos reconociendo. ¿Cómo puedo honrar a mi padre y a mi madre? ¿Obligándolos a que piensen como yo? No, puedo honrar a mi padre y a mi madre sentándome un momento y con mucha gratitud escuchar, que esto también me lo digo para mí, porque a mí a veces me cuesta, pero escuchar lo que tienen para contarnos acerca de algún problema y tal vez no querer convencerlos de cómo yo lo veo, sino simplemente escucharlos, darles un oído, cebarles un mate, cocinarles algo, invitarlos a comer, eh, y no juzgarlos, porque esa no es nuestra tarea, sino en todo caso podemos orar para que Dios pueda mostrarles la verdad a ellos, la verdad que se nos está revelando a nosotros, que pueda abrirles sus ojos espirituales, sus oídos espirituales. Entonces, sin embargo, me fui de tema, sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres: lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que le hubiera dado a ustedes. Ellos dicen, por lo visto los fariseos decían que por poner a Dios primero no podían ayudar a sus padres. Podían decirles: no te puedo ayudar. Si un padre necesita ayuda, nunca Dios nos va a decir: no lo ayudes. Te va a pedir que lo ayudes de la manera que Él nos muestre cómo ayudarlo, ¿no? De esta manera, ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres, les dijo Jesús, y entonces anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. Es decir, ellos crearon toda una tradición en torno a la palabra de Dios y ni siquiera fueron inteligentes de darse cuenta de que estaban contradiciendo y anulando la palabra de Dios en sus propias tradiciones. Y Jesús les marcaba eso que estaban haciendo. Entonces les dijo: hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque Isaías escribió esto, un profeta: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Esto yo tendría que contarles algo que me pasó ayer, que mañana espero acordarme y retomarlo, porque a mí me pasó algo que habla de esto y es muy bueno. Pero ahora en realidad les iba a hablar de la comida, así que tengo que seguir.
Luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera. Escuchen, les digo, y traten de entender. Lo que entra por la boca no es lo que los contamina. Ustedes se contaminan por las palabras que salen de la boca. Entonces los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿te das cuenta de que has ofendido a los fariseos con lo que acabas de decir? Jesús contestó, toda planta que no fue plantada por mi Padre Celestial será arrancada de raíz, así que no les hagan casos. Son guías ciegos que conducen a los ciegos y si un ciego guía a otro, los dos se caerán en una zanja. Y acá hago otro paréntesis, porque ¿qué pasa? Ese fariseo podría tranquilamente sentir la verdad espiritual en su corazón y querer tomar las sendas de Dios y darse cuenta de que las tradiciones que ellos estaban haciendo iban en contra de la palabra de Dios. Que de hecho en la serie de Chosen está el ejemplo de Nicodemo, que en algún momento él siente que no quería arrestar a Jesús y siente que quiere rebelarse, pero de repente es como que no puede, porque si no tiene que como que dejar todo lo que... Entonces también había una lucha interna muy grande entre estas tradiciones y lo que en verdad su corazón les decía. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que no es que Dios va a arrancar a toda planta, como decir los fariseos, no sirven, sino que los pensamientos de los fariseos es la planta que hay que arrancar. A lo que los fariseos estaban idolatrando, a un Dios, un falso Dios que estaban creando ellos mismos en sus propias tradiciones. Un falso Dios que estaban creando ellos mismos, desprendido de Dios, porque si Dios tiene esta palabra y los fariseos crean todo un conjunto de tradiciones que contradicen algunas la palabra de Dios, y ellos, por obedecer a esas tradiciones, desobedecen o rompen con la palabra de Dios, ese es el falso Dios que los fariseos crean, que es el falso Dios, sus propias tradiciones que van en contra. Entonces terminan poniendo su fe en su falso Dios, en sus propias tradiciones, en sus propias leyes. Como muchos en la humanidad hacemos, que es manejarnos o dirigirnos nuestra propia vida bajo nuestras propias leyes sin siquiera saber exactamente qué Dios quiere para mí. ¿Cómo hago para escucharlo más claro? ¿Cómo hago para que Él pueda hablarme con más claridad a mí? Para yo saber en esta decisión que yo tengo que tomar, cómo me voy a Dios y le pido a Dios que me muestre qué es lo que Él quiere que yo haga, o me baso en mis propias tradiciones y lo pienso como a mí se me ocurre, y cuando lo pienso como a mí se me ocurre, dejo que entren en mí voces de confusión, de mentira, de engaño, de culpa, de muerte, de separación, de vergüenza, que no vienen de acá, sino que vienen de mis propias leyes. Entonces, muy, muy bueno esto. Entonces Pedro le dijo a Jesús, explícanos la parábola que dice que la gente no se contamina por lo que come. Entonces Jesús les dijo, ¿todavía no lo entienden? Todo lo que comen pasa a través del estómago, entra por la boca, pasa a través del estómago y termina en la cloaca. Pero las palabras que ustedes dicen, o sea, no lo que entra, sino lo que sale, las palabras que ustedes dicen, provienen del corazón, del corazón. Y eso es lo que los contamina, pues del corazón salen los buenos pensamientos con Dios, pero si yo no estoy regida por su ley divina y me dejo confundir, ¿qué va a salir de mi corazón? Los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Esas cosas son las que los contaminan. Comer sin lavarse las manos nunca los contaminará. Y acá también, obviamente, que entra, ¿qué es lo que como? Que como todo lo que comemos no es lo que nos contamina, sino lo que sale de nuestra boca, lo que decimos, que refleja lo que tengo en mi corazón. Entonces, si no me quiero contaminar, mejor antes de estar obsesionado y rigiéndome por tradiciones y leyes que las creé yo misma,
em, puedo saber que eso no es lo que a mí me va a contaminar, sino lo que sale de mi boca, que refleja lo que tengo en mi corazón. Es una enseñanza hermosa y también estos días le estoy entregando a Dios que me muestre, que caiga, que saque, que corra todos los velos de la mentira si es que yo tengo algún tipo de prejuicio o por qué no estoy comiendo carne. ¿De dónde viene esa decisión? Y si Él quiere que yo coma carne, que me lo muestre, que me lo haga saber, porque yo el día que decidí no comer más carne, dije que no iba a comer más carne siempre y cuando no quisiera comerla, como no me dieran ganas de comerla. Que siempre que tuviera otro alimento, lo iba a poder, otro alimento para reemplazar. Y eso me ha abierto a cocinar cosas espectaculares como milanesas de gírgolas que son una delicia. Entonces siento como que no lo estoy haciendo desde un lugar de no puedo comer, me tengo que privar y quiero comerlo porque de verdad no me están dando ganas. Siento que hay un montón de alimentos riquísimos para explorar, como por ejemplo milanesas de gírgolas, milanesas de berenjenas, hamburguesas de lentejas, bueno, ya escabeches de berenjena, tartas de brócoli. Nosotros nos hacemos mucho papa, zapallo al horno y después nos hacemos huevo revuelto con un montón de tomate y también palta. Entonces nuestros platos terminan siendo muy coloridos, terminamos comiendo inclusive no sé, por ejemplo, ponemos huevo revuelto con queso, hacemos papas, zapallo y ponemos tomate con palta. Imagínate un plato así, es una bendición y realmente lo disfrutamos y también hace bastante tiempo, ya hace como 3 años más o menos, que agradecemos a Dios porque sentimos que es un momento de mucha gratitud comer, alimentarnos, sentarnos en la mesa, sentimos que la comida, lo que comemos y lo que nos cocinamos, sentimos la bendición de Dios ahí y los alimentos que hacemos realmente nos salen muy ricos y cocinamos con mucha conciencia de lo que estamos haciendo. No comemos cualquier cosa, así como así nomás, tipo una cosa que está como así de paquete, así nomás, porque sentimos que esa preparación de algo rico, con colores, que tenga sabor y que esté bendecido, es maravilloso alimentarse así y con mucha pausa, es como la pausa de alimentarnos. Nos alimentamos sin teléfono, sin televisión, nosotros en nuestra casa no miramos noticieros hace muchísimo tiempo. Yo no tengo cable desde que tengo 20, no sé, 24 años cuando me mudé con mi primer pareja, que fue el papá de mi hijo menor. Nosotros estuvimos 10 años y no teníamos cable, no, ya no pusimos cable ahí. Entonces, hace mucho tiempo que en mi casa no se escucha noticieros. Y lo que, por ejemplo, ayer sí me surgió que fue muy hermoso, un momento de gratitud, fue poner unas canciones de Ricardo Montaner que se las recomiendo, La Gloria de Dios, que me encantó. Yo no estoy acostumbrada a escuchar alabanzas, para nada. Pero esa canción es hermosa y la pusimos así, por ahí una música de fondo, pero muy pocas veces. Nos hemos acostumbrado mucho a realmente comer en silencio y si no estás acostumbrado o acostumbrada, incomoda, es verdad, no se los voy a decir, no se los voy a mentir, cuando empezás a hacer todo ese cambio de silencio y de no tener esa tele que está hablando cosas que ni siquiera sabes qué está diciendo ahí como de fondo y realmente apago eso y me pongo en total conciencia de lo que estoy alimentándome y también de la gratitud, ¿no? De la gratitud de lo que estoy comiendo. Eso ha hecho que a mí se me equilibrara muchísimo el cuerpo, solo. No, yo no tuve que hacer nada. Antes yo iba al nutricionista, hacía mucha gimnasia, para como un estándar que yo quería como tener. Y después yo ahora lo que hago, lo hago con conciencia y con mucha calma. Es decir, si voy a comer menos o más verduras es porque realmente mi cuerpo me está diciendo, come más liviano esta noche, porque comiste, no sé, muy pesado, comiste mucho dulce, comiste mucha harina. Hacete una súper ensalada con lechuga, tomate, ponele pepino, rallale zanahoria, ponele palta. Nosotros la palta la usamos un montón. Entonces,
Dios me dice, ¿no? Hacete esa ensalada, porque yo digo, ¿quién te dice? Hacete esa ensalada así completa, muy riquísima, con bien condimentadita, que le pongas sal, que le pongas vinagre o limón, un chorrito de aceite y la mezcles bien para que se mezcle todo eso. Y te servís eso en tu plato y te haces 2 huevos revueltos con un poquito de queso y te haces eso y es ¡mua! Riquísimo, riquísimo. Es una recontra comida y amigarnos con cocinarnos y amigarnos con comer bien y amigarnos con comer lo que hay algo adentro nuestro, es que es la voz de Dios diciéndote, come esto, come aquello, come lo otro, esto es lo que necesitas, pero no desde un mandato y desde una regla que yo, desde una tradición que quiero poner yo, sino eh, ir por la vida de la mano de Dios es así, es como mucho más hermoso. Entonces, bueno, preséntame. El otro día fui a comer hamburguesas con las chicas de las reuniones que hacemos del estudio bíblico, que me invitaron y era más de iglesia, y fui a una reunión de mujeres que es hermoso, y habían hecho un montón de hamburguesas. Yo me llevé mi hamburguesa vegetariana y la pusimos a cocinar ahí, pero eran tantas que en un momento yo no sabía cuál era la mía. Yo dije, bueno, ya está. Si yo no sé cuál es la mía, voy a agarrar la mía y la voy a comer, o la que creo que es la mía, y era tan parecida, porque era una hamburguesa que viene como en un paquete, era tan parecida que, bueno, de repente parecía que era de carne. Yo decía, si estoy comiendo una hamburguesa de carne.